La auditoría informática. Trabajo presentado por Carlos Alberto Romero y Gabriel. Es la revisión técnica, especializada y exhaustiva que se realizan a los sistemas computacionales, software e información utilizados en una empresa. Dicha revisión se realiza de igual manera a la gestión informática, el aprovechamiento de sus recursos, las medidas de seguridad y los bienes de consumo necesarios para el funcionamiento del centro de cómputo. El propósito fundamental: evaluar el uso adecuado de los sistemas para el correcto ingreso de los datos, el procesamiento adecuado de la información y la emisión oportuna de los resultados en la institución, incluyendo la evaluación en el cumplimiento de las funciones, actividades y operaciones de funcionarios, empleados. Objetivos: evaluar el uso de los recursos técnicos y materiales para el procesamiento de la información, así como también el aprovechamiento de los equipos de cómputo, sus periféricos, las instalaciones y mobiliario del centro de cómputo. Evaluar el desarrollo e instalación de nuevos sistemas, el aprovechamiento de los sistemas de procesamiento, los sistemas operativos, los lenguajes, programas y aplicaciones. Operatividad: verificación de las normas existentes en el departamento de informática y su coherencia con el resto de la empresa. La operatividad se encarga de verificar que la organización y las máquinas funcionen. De ahí que la principal preocupación del auditor informático es la de mantener la operatividad en los sistemas, y para lograrlo debe verificar que se estén realizando los tipos de controles como controles técnicos generales de operatividad y controles técnicos específicos de operatividad. Controles técnicos generales: se usa para verificar la compatibilidad de funcionamiento simultáneo del sistema y el software de base con todos los sistemas existentes, así como la compatibilidad del hardware y el software instalados. Controles técnicos específicos: son necesarios para lograr la operatividad del sistema. Un ejemplo podría ser la verificación de los parámetros de asignación automática de espacio en el disco para ejecutar las aplicaciones de forma correcta. Alcance e importancia de la necesidad de la auditoría informática. Alcance de la auditoría informática. El alcance define el entorno y los límites donde va a desarrollarse la auditoría informática. Deben manifestarse claramente en el informe final, detallando no solamente los puntos que fueron examinados, sino también cuáles fueron omitidos. Importancia de la auditoría informática. Las bases de datos pueden ser propensas a atentados y accesos de usuarios no autorizados o intrusos. Se puede difundir y utilizar resultados o información errónea si la calidad de datos de entrada es inexacta o los mismos son manipulados, lo cual abre la posibilidad de que se provoque un efecto dominó. Las computadoras, servidores y los centros de procesamiento de datos se han convertido en blancos apetecibles para fraudes, espionaje, delincuencia y terrorismo informático. Necesidad de la auditoría informática. Las empresas acuden a las auditorías externas cuando existan síntomas bien perceptibles de debilidad. Estos síntomas pueden ser síntomas de descoordinación y desorganización, síntomas de mala imagen e insatisfacción de los usuarios, síntomas de debilidades económico-financiero, síntomas de inseguridad o evaluación de nivel de riesgos.
Tipos de auditoría informática. La división de la auditoría informática o de sistemas se ha realizado teniendo en cuenta las diferentes funciones que se desarrollan en esta área, como por ejemplo explotación u operación, desarrollo de proyectos de sistemas, de comunicaciones y redes de seguridad, auditoría de la seguridad informática, auditoría informática para aplicaciones en Internet, producción o explotación. Se preocupa de revisar todo lo que se refiere por producir resultados informáticos, listados impresos, archivos soportados magnéticamente, órdenes automatizadas para ejecutar o modificar procesos. Se encarga también de revisar las secciones que la componen y sus interrelaciones, las cuales generalmente son planificación, producción y soporte técnico. Desarrollo de proyectos. Es una evolución del llamado análisis y programación de sistemas y abarca muchas áreas tales como prerequisitos del usuario y del entorno, análisis funcional, diseño, análisis orgánico, programación y programación, pruebas. La auditoría en este caso deberá principalmente comprobar la seguridad de los programas en el sentido de garantizar que lo ejecutado por la máquina sea exactamente lo previsto o lo solicitado inicialmente. Informática de sistemas. Se ocupa de analizar y revisar los controles y efectividad de la actividad que se conoce como técnicas de sistema en todas sus facetas y se enfoca principalmente en el entorno general de sistemas, el cual incluye sistemas operativos, software básico, aplicaciones, administración de base de datos, entre otros. Comunicaciones y redes. Este tipo de revisión se enfoca en las redes, líneas, concentradores, multiplexores, entre otros. El auditor informático deberá indagar sobre los índices de utilización de las líneas contratadas, solicitar información sobre tiempos de desuso. También será necesario que obtenga información sobre la cantidad de líneas existentes, cómo son y dónde están instaladas. Seguridad informática. Seguridad física. Se refiere al resguardo del hardware y los soportes de datos, así como la seguridad de los edificios e instalaciones que los alojan. Seguridad lógica. Hace referencia a la seguridad en el uso de software, la protección de los datos, procesos y programas. Aplicaciones en Internet. Este tipo de revisiones se enfoca principalmente en verificar los siguientes aspectos. Evaluación de los riesgos de Internet, operativos, tecnológicos y financieros, así como su probabilidad de ocurrencia. Evaluación de vulnerabilidades y la arquitectura de seguridad implementada. Medios disponibles y específicos de auditoría, como medios técnicos, medios humanos, medios financieros. Equipo físico y locales. Comprende el ordenador propiamente dicho, el hardware y los soportes físicos de los ficheros, así como los locales donde se instalan estas máquinas. Los equipos físicos y locales han de adaptarse a la finalidad, es decir, a las aplicaciones. El equipo físico debe ser también evolutivo, sin dejar de resultar adecuado y modular. Hace necesario garantizar la seguridad del hardware. Tiene una importancia primordial en la seguridad de operaciones, pero a medida que va creciendo más compleja es su evaluación. El software básico se adapta a las finalidades siempre y cuando permita una correcta utilización del hardware con el lenguaje y en el modo de explotación elegidos para ejecutar las aplicaciones. La evolutividad del software exige una transparencia de su dependencia con respecto a las aplicaciones del equipo físico. La fiabilidad del software básico se consigue mediante el registro de las anomalías para su posterior análisis y rectificación. Para la seguridad del software básico se requiere una
protección contra los accesos prohibidos, especialmente en el modo interactivo en su sistema de base de datos. Los componentes del software básico deben estar adaptados entre sí y con la configuración del equipo físico. Medios humanos. Las personas tienen su propia finalidad, la cual tratan de satisfacer. Es necesario un reparto de las responsabilidades. Se requiere buenas relaciones entre los miembros del personal. Se ha de proceder a una verificación de las informaciones transmitidas y tratadas por cada miembro del personal. La seguridad comienza por la selección del personal y continúa por él. Control mutuo de la realización de las tareas. Sin información. Medios financieros. La elección de los medios financieros ha de considerarse de forma global. No solo consiste en determinar qué equipos físicos, programas o realizaciones cuestan más o menos, sino también abarca otros aspectos, además del económico, tales como fiabilidad, velocidad de procesamiento, rentabilidad, entre otros. Aspectos a tener en cuenta. La adecuación de los medios financieros. La finalidad se mide por la proporción entre los gastos exigidos y los resultados obtenidos. Los métodos clásicos de la contabilidad analítica permiten establecer los estándares de homogeneidad de los medios financieros. Los costos deben ser registrados de forma fiable, completa y pertinente, y los cálculos y agrupaciones efectuados deben ser legítimos. Aspectos a tener en cuenta. La seguridad financiera se obtiene por una rentabilidad duradera de la financiación del hardware y el software. Tanto los contratos de adquisición y seguro como los documentos contables comprenden la documentación sobre los medios financieros.